Bienvenidos a criaturas míticas que existieron en la vida real, desde el demonio cornudo, también el pez de armadura articulada, entre la titanoboa y otros animales prehistóricos que surcaron la tierra. Comenzamos con el Stigmoloch, el demonio cornudo del Valle Mortal, en los bosques de Norteamérica hace 66 millones de años, cuando los dinosaurios vivían sus últimos días antes de la gran extinción. Existía una criatura que parecía una mezcla entre cabra satánica, dragón joven y luchador de sumo. Su nombre significa demonio con espinas del río Estigia. El mítico pasó al inframundo en la mitología griega y con justa razón. Medía 3 metros de largo, era bípedo, ligero y su rasgo más distintivo era su cráneo alto y grueso, coronado por un domo óseo y múltiples púas afiladas en el cuello, además de la parte posterior del cráneo como una corona de huesos en plena erupción. Se cree que usaba su cráneo para embestidas frontales como los carneros modernos en combates por territorio o apareamiento. Su estructura sugiere que podía correr rápidamente y generar impacto con fuerza considerable gracias a su cuello musculoso. Existen teorías que lo sitúan como una forma juvenil del Pharycephalosaurus, aunque otros paleontólogos defienden que fue una especie independiente con hábitos más agresivos. Su aspecto es tan extraño que por años fue considerado ficticio, una combinación improbable de cuernos, domo y dientes. Fue la respuesta evolutiva al caos del fin del Cretácico, un animal compacto, armado hasta el cráneo, preparado para sobrevivir en un ecosistema al borde del colapso, una especie de centauro reptiliano, mitad velocista, mitad guerrero. Seguimos con el pez de armadura articulada, el Botryophytes, retrocediendo más de 380 millones de años en el Devónico Medio y adentrándonos en ríos turbios donde los peces aún estaban aprendiendo a tener mandíbulas, patas y branquias más eficientes. En ese ambiente primitivo nadaba un animal, un pez que parecía un tanque blindado sumergible, completamente acorazado desde la cabeza hasta el pecho, con una armadura segmentada como la de un caballero medieval, medía entre 30 centímetros y 1 metro, además de que tenía un cuerpo dividido en 2 secciones, el torso blindado y una cola desnuda y aplanada que usaba para impulsarse. No era un depredador, sino un alimentador bentónico, que removía el barro con sus aletas parecidas a palas para buscar detritos, pequeños invertebrados y restos orgánicos. Su cabeza estaba protegida por un escudo óseo que le cubría los ojos, la mandíbula y parte del tronco, con solo una pequeña abertura para que sobresalieran sus ojos en forma de lentes. Tenía 2 orificios dorsales que podrían haber servido para respiración adicional o expulsión de residuos. Se desplazaba torpemente, o estaba casi invulnerable a ataques frontales. Era parte del grupo de los placodermos, los primeros vertebrados con mandíbulas. Era como una máquina excavadora marina, creada para sobrevivir en un mundo sin reglas. No era veloz ni carnívoro ni imponente por tamaño, pero sobrevivió durante millones de años gracias a su diseño defensivo y eficiente. Fue el tanque primitivo del fondo fluvial. Seguimos con el cuello serpiente del mar Triásico. Hace 245 millones de años, en las aguas someras de la costa de lo que hoy es China, nadaba una criatura tan desconcertante que su existencia parecía una ilusión óptica, pero de él emergía un cuello fino, flexible y escandalosamente largo, compuesto por más de 30 vértebras. Se trataba del Dinocephalosaurus orientalis, un reptil marino con cuello de serpiente y cabeza de lagarto cazador. Este animal medía 4 metros de largo y más de la mitad correspondía solo al cuello. Se desplazaba lentamente por el agua, pero lo verdaderamente aterrador era su técnica. Extendía su cuello como un látigo silencioso y lo curvaba para atrapar peces con una precisión quirúrgica. Su nombre significa reptil de cabeza terrible, aunque lo más terrible era la distancia entre su boca y su cuerpo. Su cuello no era flexible como el de una serpiente, sino controlado por músculos precisos y segmentados para mantener la rigidez y dirección. Tenía dientes afilados y cónicos, ideales para capturar presas resbaladizas en un solo mordisco. Seguimos con el tiburón con plataforma de guerra. Nadando en los mares del Devónico hace 385 millones de años, habitaba uno de los tiburones más inexplicables jamás registrados, un escualo de 1,5 metros que no intimidaba por su tamaño, sino por el extraño yelmo biológico que llevaba en la espalda. Encima de su cuerpo tenía una estructura aplanada y rugosa, parecida a una ancla o una plataforma de aterrizaje, conocida como estructura ámbil. Estaba cubierta de dentículos dérmicos puntiagudos parecidos a dientes invertidos y era exclusiva de los machos. Esta mesa ósea sobresalía de su lomo como una malformación voluntaria. Esta extraña estructura
estructura probablemente servía para rituales de apareamiento, señalización territorial o hasta defensa pasiva. Su cabeza era aplanada, con ojos pequeños y una boca inferior, ideal para cazar en el fondo marino. Su mandíbula estaba armada con dientes finos en forma de gancho, que usaba para atrapar pequeños peces, crustáceos y moluscos. Algunos paleontólogos lo llaman el tiburón de alfombra flotante, por su silueta surrealista. Te presento el superdepredador mamífero postdinosaurio. En los desiertos abiertos del Eoceno hace 45 millones de años, cuando los dinosaurios ya eran historia, surgió un nuevo titán, con el aspecto de un lobo gigante, pero con un cráneo más grande que el de un caballo y una mandíbula capaz de partir el caparazón de las tortugas. Nació el Andriusarchus mongoliensis, el mayor carnívoro terrestre jamás descubierto. Medía 4 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada, y su cráneo de más de 80 centímetros estaba armado con dientes caninos enormes, muelas trituradoras y una musculatura mandibular comparable a la de osos actuales. Pero lo más irónico es que, a pesar de su apariencia de lobo infernal, estaba más emparentado con los hipopótamos y ballenas que con cánidos. Fue hallado en Mongolia, en el desierto de Gobi, a partir de un cráneo casi completo que desató décadas de debate sobre su clasificación. Su dieta no se conoce con certeza, pero por su dentadura es probable que fuese hipercarnívoro, capaz de consumir hueso. Era un corredor terrestre con patas largas y un olfato extremadamente desarrollado. Posiblemente cazaba grandes herbívoros prehistóricos o carroñaba con violencia, ahuyentando a otros depredadores. Era el reemplazo de los grandes depredadores saurios, una máquina carnívora de carne y pelo, con mandíbula de triturador y origen inesperado, un símbolo del poder de los mamíferos cuando ya no había nadie más grande que ellos. Te presento el Mosasaurus, el dragón marino. Imagínate un océano infinito, cálido, cubriendo lo que hoy es Europa y América del Norte hace 70 millones de años, justo antes de que impactara el meteorito. O esas aguas azules donde las corrientes eran lentas pero cargadas de vida, patrullaba una criatura tan gigantesca que incluso un tiburón blanco parecería ser un aperitivo. Era el Mosasaurus, un lagarto marino carnívoro que medía hasta 18 metros de largo, con una cabeza igual a la de un cocodrilo, pero con un cuerpo como el de una serpiente fuselada. Tenía un par de aletas delanteras grandes y musculosas, junto con una cola aplanada verticalmente como la de un tiburón moderno. Su piel, según fósiles recientes, no era escamosa sino lisa, más parecida a la de un delfín. Se desplazaba con agilidad inesperada para su tamaño, cazando tortugas gigantes, peces óseos y hasta otros mosasaurios, e incluso devoraba tiburones. Su mandíbula estaba diseñada para desencajarse y tragar presas enormes. Tenía 2 filas de dientes, una frontal y otra secundaria en el paladar, que impedía que sus presas escaparan una vez mordidas. Poseía un metabolismo probablemente cálido, lo que le permitía nadar activamente durante horas sin descanso. Algunos fósiles muestran evidencia de canibalismo, lo que sugiere una vida territorial y brutal. El Mosasaurus era el último gran depredador de los mares del Cretácico, un titán reptiliano como los reflejos de un tiburón y la mordida de una guillotina marina. Cuando el meteorito cayó, él gobernaba, y con él el océano se quedó sin rey. Este es el cerdo asesino de la era mamífera. Retrocede ahora en las llanuras abiertas de Eurasia, hace 30 millones de años, en un ambiente seco y lleno de matorrales, donde los mamíferos se multiplicaban como colonias de insectos. Apareció un ser de pesadilla. Parecía un jabalí gigantesco, pero con una cabeza desproporcionada, una mandíbula repleta de colmillos irregulares y un cuerpo largo, poderoso, montado sobre patas de corredor. Era el Entelodón, apodado por los paleontólogos como el cerdo asesino. Medía 2 metros de largo y casi 2 metros de alto. Cráneo por sí solo alcanzaba los 65 centímetros. Tenía grandes protuberancias óseas a los lados, posiblemente cubiertas de músculo o cartílago, como una especie de armadura facial. Su comportamiento es claramente de un hipercarnívoro oportunista. Podía comer muertos, cazar o pelear por restos de comida. Sus dientes estaban diseñados para triturar huesos, triturar raíces y desgarrar tendones. Era extremadamente veloz para su tamaño y podía recorrer largas distancias para patrullar su territorio. Se cree que tenía un temperamento bastante activo y enfrentaba incluso a depredadores más grandes que él, como felinos primitivos. Era la fusión entre un lobo, un oso y un jabalí, con un diseño frontal de un perro bulldozer, un animal que no necesitaba esconderse ni correr, solo abrir la boca y que todo lo demás se apartara o iba a quedar fulminado. Continuamos con la Titanoboa, la serpiente que aplastaba cocodrilos. Imagínate estar en el Amazonas colombiano hace 60 millones de años, cuando aún era un pantano tóxico y húmedo, recién recuperándose de la extinción masiva que borró a los dinosaurios. Apenas la vida comenzaba a
emerger, pero algo gigantesco se deslizaba bajo las aguas oscuras. Medía más de 14 metros de largo, tenía el grosor de un auto compacto y su mordida podía fracturar huesos. Era la Titanoboa cerrejonensis, la serpiente más grande que jamás haya existido en la Tierra. Vivía en un entorno cálido y estable donde los reptiles pudieron evolucionar a tamaños colosales. Su cuerpo era tan ancho que habría necesitado una carretera entera para cruzar, y aunque no era venenosa, su fuerza era su principal arma. Podía enrollarse alrededor de sus víctimas, incluyendo cocodrilos prehistóricos, y asfixiarlos en minutos. Los fósiles fueron descubiertos en la mina de Cerrejón en Colombia, en un depósito carbonífero. Tenía una presión de constricción estimada de más de 2000 kilos por metro cuadrado, capaz de colapsar órganos internos. Era acuática como las anacondas modernas, pero mucho más fuerte, más pesada y probablemente más activa. Su existencia cambió nuestra comprensión del Paleoceno. Los reptiles no habían desaparecido, solo se habían transformado. Continuamos con el ave que caminó al filo del olvido, Raphus solitarius. Muy pocos saben que existe otro dodo, además del famoso de Mauricio. En la isla vecina de La Reunión surgió un ave misteriosa, solitaria, enigmática y de gran tamaño, que durante siglos fue considerada un mito. Esta criatura era el Raphus solitarius, también conocido como el dodo blanco. Este ave gigante no voladora vivía en el aislamiento total. Medía 80 centímetros de alto y tenía un plumaje blanquecino con reflejos grises, patas gruesas y un andar torpe pero constante. Fue descrita por marinos franceses en el siglo XVII, pero su existencia fue negada por la ciencia durante más de 300 años, hasta que finalmente se hallaron restos subfósiles en cavernas volcánicas de la isla. Era pariente cercano del dodo de Mauricio, pero con un plumaje más claro y posiblemente adaptado a zonas de mayor altitud. Su alimentación se basaba en frutas fermentadas, semillas y pequeños invertebrados. Al igual que el dodo clásico, no conocía depredadores hasta la llegada del hombre, las ratas y los cerdos. Fue exterminado en menos de un siglo por la caza y la depredación de sus nidos por especies invasoras. No era una bestia prehistórica de millones de años, pero sí fue una criatura imposible, hija de la soledad geológica, una especie que caminó fuera del tiempo y que cayó silenciosamente al abismo del olvido. Seguimos con el anfibio gigante con rostro de caimán. Retrocediendo hasta 270 millones de años atrás, en los pantanos brumosos de lo que hoy es Brasil, vivía un anfibio tan inmenso y aterrador que hacía parecer a los sapos modernos como insectos. Su cuerpo alargado podía alcanzar los 9 metros de largo, su cráneo medía más de 1 metro y sus fauces eran indistinguibles de las de un cocodrilo. Ese era el Phrynosuchus, el anfibio más grande que jamás haya existido en la Tierra. Su cuerpo era similar al de una salamandra descomunal. Pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en aguas quietas, esperando inmóvil como una trampa biológica, y cuando una presa, pez o artrópodo, se acercaba, emergía con una velocidad descomunal y la devoraba entera. Su cráneo tenía filas de dientes cónicos como los de un caimán, dispuestos para atrapar presas resbaladizas. Poseía una estructura corporal blanda, lo que sugiere que era completamente acuático, al igual que muchas anguilas actuales. Su sistema nervioso estaba optimizado para detectar vibraciones en el agua, convirtiéndolo en un asesino silencioso. Se extinguió al final del Pérmico, posiblemente debido a una gran desecación o al colapso del ecosistema pantanoso. Era un fósil viviente antes de que el mundo siquiera supiera lo que era el tiempo, un vestigio de una tierra antes de los árboles modernos, un cazador de barro y oscuridad. Este es el Ianodon, el devoracarroñas de cráneo perfecto. Después de la extinción de los dinosaurios, la Tierra entró en un proceso de reinvención brutal. Los mamíferos, antes pequeños y tímidos, tomaron el control, y en ese nuevo orden apareció un ser cuya única función parecía ser despedazar carne. Vivió hace 42 millones de años y fue uno de los hipercarnívoros más exitosos del Oligoceno. Medía hasta 3 metros de largo, con un cráneo largo y estrecho que parecía diseñado con reglas geométricas para maximizar fuerza, alcance y precisión de mordida. Sus dientes estaban adaptados no para masticar, sino para triturar hueso. Cada cierre de mandíbula era como el golpe de una prensa industrial. Tenía molares especializados para cortar carne en lugar de triturarla, similar a los de las hienas modernas. Aunque se asemeja superficialmente a un perro, no estaba relacionado con los cánidos ni con los felinos. Era parte de un gran extinto, los creodontos. Eran rápidos, como un olfato agudo, y probablemente tenía un comportamiento mixto de caza y carroñeo, capaz de arrebatar presas a depredadores más pequeños. Algunos fósiles muestran evidencias de luchas violentas entre individuos, lo que sugiere que no solo era un depredador, también era un rival. Seguimos con el Velociraptor mongoliensis,
mongoliensis, el cazador con plumas y garras de guadaña. Olvida todo lo que te mostró Jurassic Park. El verdadero Velociraptor no medía 3 metros ni rugía como un león. Era mucho más letal porque su poder no estaba en su tamaño, sino en su inteligencia, velocidad y anatomía quirúrgica. Vivió hace 75 millones de años en el desierto de lo que hoy es Mongolia. Medía poco más de 2 metros de largo y apenas alcanzaba el metro de altura, pero lo necesitaba más. El Velociraptor mongoliensis era un asesino metódico, rápido y preciso. Su cuerpo estaba cubierto de plumas como un ave rapaz. Sus patas traseras estaban armadas con una garra retráctil en forma de hoz, afilada como una navaja. Su cráneo delgado escondía un cerebro relativamente grande y unos sentidos agudísimos. La garra en el segundo dedo no tocaba el suelo, se mantenía elevada para mantener su filo y solo se desplegaba al atacar. Se han encontrado fósiles de velociraptores en lucha mortal con protoceratops, mostrando que morían con las garras en alto. No cazaban en manada como en el cine, pero sí era cooperativo, capaz de emboscar o acechar durante horas. Su hocico largo y dientes curvados eran perfectos para desgarrar la piel y la carne. El Velociraptor fue el rapaz original, el nexo evolutivo entre los dinosaurios y las aves. Este es el 100 pies blindado de los bosques de carbón. Hace más de 300 millones de años, cuando el oxígeno era tan abundante que los insectos crecían hasta tamaños grotescos, entre los troncos huecos de licopodios gigantes y helechos del tamaño de árboles, reptaba un animal que parecía un tatuaje animado. Se llama Eufoberia, un 1000 pies prehistórico cubierto por placas duras con púas laterales curvas y un movimiento tan silencioso como un susurro de metal. Medía hasta 2 metros, aunque su cuerpo era delgado, alargado y segmentado. Cada segmento estaba protegido por un escudo quitinoso y de sus costados sobresalían espinas que probablemente disuadían a los depredadores del subsuelo. Fue uno de los primeros 1000 pies en presentar blindaje corporal completo, lo que sugiere que estaba en constante riesgo o era altamente deseado como presa. Su forma alargada y liviana sugiere que trepaba cortezas y ramas bajas, siendo uno de los pocos 1000 pies arborícolas del Paleozoico. Las espinas de su espalda estaban huecas, lo que podría indicar que almacenaba toxinas o secreciones defensivas. A pesar de su apariencia intimidante, era probablemente detritívoro, alimentándose de material vegetal en descomposición. Terminamos con el Gorgonops, el rostro de la muerte del Pérmico. Mucho antes de los dinosaurios, la Tierra estaba dominada por reptiles mamiferoides, criaturas de dientes especializados, patas semiflexionadas y cerebros en desarrollo. De entre todos ellos, surgió un depredador que parecía construido con las piezas de varios animales. Su nombre era el Rostro Terrible, llamado así en honor a las gorgonas de la mitología griega. Medía hasta 3 metros de largo, con un cráneo alargado, hocico estrecho y colmillos caninos tan grandes que sobresalían del labio inferior, incluso cuando cerraba la boca. Sus patas no eran de reptil, sino más similares a las de un mamífero primitivo, lo que le daba agilidad y fuerza. Corría, cazaba, asfixiaba. Bueno, querido panda, dime qué te ha parecido el video del día de hoy. Si fue de tu agrado, me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete al canal y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.